Un año después de que el COVID pasara a formar parte de nuestras vidas, por fin ha comenzado la ansiada vacunación. Hasta finales de enero, fíjense, en Aragón se habían distribuido más de 40.000 dosis y más de 2.000 personas ya habían recibido la pauta completa para hacer frente al virus. Una carrera por la inmunización que se va a desarrollar en 15 etapas diferentes. Para todo esto ha hecho falta un enorme despliegue logístico. A pesar de la alentadora noticia de la vacunación, la transmisión del virus sigue siendo alta en muchas zonas de España y también en Aragón. Para diagnosticarlo se realizan miles de pruebas diarias. Solo en este laboratorio se analizan unas 3.000 PCRs y unos 1.500 test de antígenos cada día. Bueno, pues en el laboratorio de pruebas COVID, una media de unas 120 pruebas diarias, de las cuales quizás 80 serán PCRs, que es lo que más se hace. Esta prueba lo que detecta es la presencia del virus en este momento en la nasofaringe. Luego tenemos el antígeno, no es tan sensible como la PCR, pero tiene una alta sensibilidad. Y se recomienda sobre todo en los primeros días de los síntomas, que es cuando el virus se replica más activamente. Desde que comenzó la pandemia, en este laboratorio hemos analizado alrededor de unas 17.500 pruebas en total. De PCRs son 11.000, que es el mayor número, seguido de los anticuerpos, unos 6.500, y por último el antígeno, 5.300 más o menos. Estamos polarizados en cumplir todos los requerimientos de las pruebas COVID, a la vez sin dejar de atender al resto de pacientes que siguen teniendo sus patologías y tienen que venir a hacerse análisis. Jenny, ¿qué tal vas? ¿Cómo vas? Acaban de subir ahora ya las PCRs y vamos a empezar a hacerlas. Pues una vez nos las traen al laboratorio, lo primero que hacemos siempre es grabar todos los datos en el ordenador. Hay que meter el código del paciente. Depositamos aquí esta segunda solución y todo lo que toque la muestra de la PCR hay que depositarla en ese contenedor. Cerramos el tapón y agitamos ligeramente para que se mezcle la solución que hemos echado con la propia muestra. Destapamos la muestra y cogemos lo que la pipeta nos permite, que es hasta aquí, ¿vale? Entonces se echa ahí y volvemos a tapar rápidamente. Nos pide otra vez que volvamos a escanear el tubo para confirmar que hemos echado la muestra en este. Se nos abre esa palanca y introducimos la muestra y ya él trabaja solo. Apoya la cabecita aquí detrás, subes un poquito la barbilla para arriba, te bajas la mascarilla por debajo de la nariz. Muy bien, vamos por el otro lado. Lo único que hacemos es echar 5 gotas. Tenemos un kit ya preparado, 2, 3, 4, 5. Esperamos un cuarto de hora y esta técnica lo que determina es el antígeno. La primera línea es la del control, que siempre tiene que aparecer, y la segunda no aparece nada, por lo tanto es negativo. En este caso nos ha dado la PCR positiva. Lo primero que hacemos es imprimirlo para tener nosotros una copia y después notificar tanto al paciente como a salud pública. Pues nada, este es nuestro día a día, positivos, negativos, PCRs, antígenos y luchando contra la pandemia. Durante el último año hemos escuchado hablar de términos como pico, curva, ola o incidencia acumulada. Son los epidemiólogos quienes tratan de explicar estas cuestiones, así como el desarrollo y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población. Estamos saliendo de la cuarta ola, realmente, a nivel de Aragón, aunque gran parte de esa cuarta ola es debido a una ola extra que hubo en la Zaragoza capital y parte de la provincia, y ahora el problema en los próximos días no sabremos si vamos a seguir bajando hasta alcanzar un suelo o va a haber algún tipo de factor que pueda hacer que volvamos a repuntar. Por un lado teníamos la variante británica, hablan de los últimos estudios en Reino Unido, hablan de un 30% más de transmisibilidad. La letalidad, los últimos estudios hablan de que prácticamente es exactamente la misma entre los que tienen esa mutación y los que no lo tienen. Las variantes sudafricana y brasileña también tienen esa mutación 501 que hace que sea más rápida de transmitir. Seguramente sí habrá más olas. La ventaja es que las vacunas nos van a ayudar en ese paso. En un par de años, salvo sorpresa mayúscula de una mutación muy grave o una recombinación, pues vamos a poder convivir bien con el virus
Yo espero que sea un verano mejor, pero en principio lo que tenemos que hacer es no volver a cometer errores del pasado de desescalar demasiado rápido, cuando quitar las medidas, no cuando baje esta curva, que es importante, sino cuando baje esta otra. Estas pequeñas cerillas que son los hospitalizados en planta y en UCI. Lo importante es tomar las medidas de cortar o liberar las restricciones cuando sepamos que tenemos capacidad para responder a una nueva ola en los hospitales.